me dedico? Hablo sobre Learning Analytics, impulso proyectos sobre Learning Analytics. Perú es socio estratégico en Learning Analytics en la región, junto con otros países, incluido también Colombia, Ecuador, Argentina, no, más Chile. Antes de hablar, voy a romper un poco la forma en que empezamos a hablar en una presentación. Antes de hablar de qué es Learning Analytics, voy a decir por qué es Learning Analytics. Vamos a ver un aula de clase. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué detalles ven? ¿Cómo es esta aula de clase? Este es un aula tradicional, exacto, un aula tradicional de un colegio, de una universidad, un instituto de educación superior. No se distingue mucho tampoco, ¿no? Hay personas mirando todos hacia una misma pared, enfocando la atención hacia los docentes, y la única información que se generaba en ese tiempo eran las anotaciones de los muchachos, la lista de asistencia y las calificaciones. En un entorno como ese, difícilmente generaba información, al menos en tiempo real, al menos de manera masiva. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si empezamos a mirar y echamos un vistazo a otro escenario un poco más actual de cómo es que se desarrolla un entorno de aprendizaje? Este es un espacio de aprendizaje informal, pero no por ser informal no es relevante, ¿ok? De hecho, la experiencia nos dice de que existen más, a veces se desarrollan mejor competencias en esos escenarios en donde la motivación de aprendizaje es intrínseca más que extrínseca, es decir, los chicos que están conectados muy probablemente están enfocados en resolver un problema a través de la tecnología, motivados más por un ímpetu, por resolver un problema, por satisfacer un interés, más que seguir un plan curricular. Y en este escenario, amigos, a diferencia del escenario tradicional, como hace un momento mostré, en este escenario empieza a configurarse como un entorno rico de datos. ¿Qué tipo de datos podemos encontrar? Miren la pantalla, texto en el documento, de repente alguno está googleando, de repente alguno está escribiendo Word, de repente alguno está creando alguna tabla en Excel o está haciendo código. ¿Y qué más datos podemos encontrar? Texto en mensajería instantánea, el muchacho ahí está mirando su celular, de repente está escribiendo en WhatsApp, está escribiendo, qué sé yo, algún correo electrónico, en Facebook, en Messenger, y sigue escribiendo. Y seguimos encontrando más información, la metadata. ¿Qué es la metadata? No es otra cosa que los datos de los datos. Por ejemplo, si está escribiendo un correo electrónico, la metadata es la hora a la que mandó el correo, el número de letras que utilizó, los números de espacios, etcétera. ¿Qué otra información encontramos? Interacciones. Tú estás ahorita, de repente terminas tu charla y te conectas a Facebook y empiezas a hablar con una persona, le das like aquí, descargas ya, ves un video. Esas interacciones, amigos, también está generando datos. Y así encontramos un montón de fuentes de información que antes nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad. Un entorno rico en información sin precedentes, adicionalmente a la información que siempre hemos tenido en un sistema educativo. Tú eres docente, eres estudiante de educación, te interesa la pedagogía, ok. Muy probablemente, amigos y amigas, en unos años vas a tener que al menos entender estas lógicas porque es un escenario emergente en esta parte de la región, del mundo. En otras partes del mundo ya es una realidad. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Ubicación, calificaciones, nivel de satisfacción. Y también encontramos, si hablamos de un aula virtual, aquellos que tienen cierta especialidad, tienes horas de conexión, números de descargas, resultados de evaluaciones, conversaciones en foro. Todo eso está generando, ojo con esto, producción masiva de información sin precedentes. Nunca antes la humanidad ha generado tanta información y esto se logra gracias a la integración de la tecnología en procesos de enseñanza y aprendizaje y en la vida de las personas. La tecnología se ha adaptado tanto, ha sido adoptada a tal nivel que es casi invisible. De hecho, hay algunos autores que hablan sobre el aprendizaje invisible, que recomiendo que googleen, que busquen, que se documenten porque me interesa. Entonces, unos datos rapidito. 51.2 de la humanidad conecta a Internet,
más fuente de información, 2.5 trillones de bytes cada día, y esto es una data, es un resultado de hace 2 años, así que muy probablemente, siguiendo la lógica de aceleración exponencial de la innovación tecnológica, hay mucho más información generándose en este momento. 9 de cada 10 latinoamericanos se conectan a Internet por celular, entonces seguimos mirando que, por ejemplo, 100 millones de estudiantes se matricularon en MOOC, que es un MOOC, esos cursos tipo Coursera, tipo edX, que se conectan de manera libre, ubicua, y lo hacen a su propio ritmo. Y seguimos revisando, seguimos encontrando que vivimos en esta era de los datos. Generamos datos de manera activa y generamos datos de manera pasiva. En este momento me estás escuchando, estás conectada, estás conectado. En este momento, sin darte cuenta, estás generando datos. Y estos datos pueden ser utilizados para distintos fines. Se utilizan con mayor amplitud desde el mundo de los negocios, pero ahora se está utilizando más en el mundo de educación. Y es aquí donde nos empezamos a interesar. ¿Qué es Learning Analytics? Learning Analytics, según se acuñó hace un tiempo atrás en una conferencia, es la medida, recolección, análisis y reporte de los datos que producen los individuos y sus contextos de aprendizaje, objeto de mejorar nuestra comprensión sobre los aprendizajes y los entornos donde estos ocurren. Daniel, ¿qué es? Ok, dímelo en simple, ya. Es cuando utilizan la data que se genera en un entorno de aprendizaje, puede ser un aula física, un aula virtual, a través de encuestas, a través de interacciones en Internet, y esa data se analiza, primero se procesa, luego se analiza, y luego se visualiza, se ve en gráficos. ¿Cómo es que, por ejemplo, aprenden estudiantes en un cierto periodo? ¿Ok? Daniel, ¿y por qué si esto siempre ha pasado? Yo te recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía notas, ¿no? Y estas notas eran registradas y registraban mi existencia. ¿Cuál es el poder del Learning Analytics si esto siempre pasó? Lo que sucede, amigos, es que, como les decía, el entorno es rico en información y no solamente se recupera información que surge de estas fuentes tradicionales de datos, sino también se puede recuperar información gracias a las tecnologías. Desde compromiso se evalúa el compromiso, se evalúa el desempeño docente, se explora, se analiza la conducta en redes sociales, se levanta información sobre intereses de los estudiantes y así empieza a encontrar un montón de fuentes de información que me pueden servir para analizar. Y más allá, si vamos a la locura y decimos, ok, ¿qué otras fuentes encuentro que me pueden servir como que de base para crear, para entender cómo es que cómo aprendemos y cómo nos movemos en un entorno de aprendizaje? Tenemos en la parte superior izquierda lo que es el eye tracking, que no es otra cosa que cuando tú estás mirando ahora tu pantalla, la cámara está registrando tu iris y está registrando hacia dónde estás mirando. Lo creas o no, esto existe hoy por hoy y esto también genera datos. ¿Por qué? Porque les permite a los diseñadores de interfaz saber dónde colocar los botones y los títulos para llamar tu atención. En la parte derecha tenemos el mouse tracking, que es básicamente lo mismo, pero registra cómo usas el mouse. Y vamos más allá y encontramos tecnologías como la biométrica y las tecnologías que introducen en tu cuerpo y pueden saber cómo es que tienes desde el pulso cardíaco hasta los impulsos eléctricos. Entonces seguimos. Daniel, ¿y qué niveles de análisis se puede hacer? Mira, porque acá se vuelve más interesante, ¿ah? Si tú me preguntas, Daniel, ¿alguna vez han hecho algo de analítica aprendizaje en el Perú? Sí. ¿Y cómo están las universidades y los colegios con esto, ah? Bueno, hemos venido ya trabajando, conversando, moviéndonos en redes de networking con universidades. Y podríamos decir que hasta cierto nivel la mayoría de universidades y colegios están en un nivel descriptivo. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, unos estudiantes o profesores rinden un examen o tienen un parcial y luego tienen trabajos, asignaturas y finalmente al final, y yo al siguiente ciclo muestro esos resultados a través de gráficos, eso es el descriptivo. Pero Learning Analytics muestra el poder que tiene a través del análisis diagnóstico, cuando no solamente muestra lo que hay de manera descriptiva, sino qué factores han provocado ese resultado descriptivo. Si hablamos, por ejemplo, de un grupo de estudiantes que no les fue bien en el primer ciclo, en el nivel diagnóstico tú puedes saber qué factores hicieron que esos resultados fueran negativos. Por ejemplo, podemos encontrar
que tiene que ver mucho la edad, tiene que ver mucho el origen donde viven, tiene que ver mucho si tiene internet o no, y esto se puede hacer gracias. Y si vemos más arriba, ya que viene la parte más atractiva, porque hoy por hoy ya se está logrando, es la predicción. Construir, crear algoritmos que no son otras cosas que procedimientos numéricos que determinan el resultado que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si yo evalúo a unos estudiantes del primer ciclo, termino el primer ciclo, hago un análisis descriptivo y muestro los resultados del primer ciclo. Ya no estamos en el primer ciclo. Pero luego hago un análisis diagnóstico y digo, ok, tenemos estos resultados a nivel descriptivo, pero también puedo entender, y estas son las razones por las cuales tuvimos el resultado a nivel descriptivo. Y si voy a un análisis predictivo, puedo predecir, puedo decir, mira, en base a estos resultados, tenemos un 90% de probabilidad de que los estudiantes tengan éxito en esta asignatura, en esta materia. ¿Ok? Y esto se logra a través de ciertas condiciones que deben cumplir los datos. Y a nivel prescriptivo, en un símil, si es que vamos al médico y decimos, ok, me duele la panza, ¿por qué te duele la panza? Ah, tu diagnóstico es que tienes gastritis. Okay. Si no tomas la medicina, entonces te vas a enfermar más. Así que yo, doctor, te prescribo, es decir, te doy la solución a tu problema para que no empeores. ¿Okay? Entonces, esos son los niveles, dicho de manera general. ¿Cuál es el proceso, Daniel? ¿Cómo se ve un proceso de Learning Analytics? Empezamos por una recolección de datos a través de encuestas, a través de formularios, a través de incluso de sistemas informáticos, correo electrónico, redes sociales, aula virtual, foros de discusión, sensores biométricos, todo eso es lo que es el recolección. Y pasa posteriormente a modelado. ¿Qué cosa es? Es identificar cuáles son las variables relevantes, más importantes, para poder tomar una decisión. Ahora, es importante, muy importante, que quien hace el modelado debe tener un entendimiento claro sobre educación. Ojo, aquellos que están interesados en seguir la carrera de pedagogía, porque aquel que tenga un conocimiento satisfactorio acerca de teorías educativas y de aprendizaje va a poder saber hacia qué parte de la data mirar. Y esto hace que aquel que tenga ese dominio, esa competencia desarrollada, tiene ventaja frente a otros en el mercado laboral. Aquella persona que trabaje con datos, que sea especialista en pedagogía, en educación, y pueda saber, por ejemplo, hablamos del aprendizaje autónomo. Ya existe teoría educativa que te describe ese fenómeno, cómo lograr un aprendizaje autónomo efectivo. Tú ya conoces eso y sabes que de todo el universo de datos sabes qué dato pedir. De repente tú sabes que el aprendizaje autónomo tiene que ver mucho con el compromiso. Entonces vas a pedir compromiso. O de repente el aprendizaje autónomo tiene que ver mucho con establecer una pauta clara del inicio de un mentor. Y así van avanzando. ¿Cuál es el impacto? Bueno, ¿qué podemos lograr con Learning Analytics? Podemos lograr mejora en nuestra comprensión acerca del aprendizaje, prevenir situaciones de riesgo, de retención de universidades, colegios, etc. Dicho de manera digamos, más práctica. Daniel, ya, ok, muy bueno lo que me cuentas, pero ¿cómo esto se ve en la realidad? Vamos a mostrar algunos ejemplos. Vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Cómo podríamos pronosticar la tasa de deserción de los estudiantes que recién ingresan a la carrera universitaria? O sea, imaginemos que ingresan al ciclo y en el segundo ciclo la mitad se va. Eso, tú como docente, a ti te va a preocupar porque tú no sabes si el esfuerzo que estás haciendo en el primer ciclo está teniendo resultados para el mediano plazo en el segundo ciclo, o si estás invirtiendo tiempo en alguien que desde el plano ya decidió irse. O si vamos a nivel de gestión educativa, cada estudiante representa un costo, sea una universidad nacional, sea una universidad particular, eso no tiene nada que ver. Cada persona que estudia y que se compromete con un proceso de aprendizaje irriga costo. Entonces, ante eso, ¿yo cómo puedo prever, cómo puedo pronosticar qué estudiante puede abandonar o no? Entonces, supongamos que a Daniel Navarrete ingresa el primer ciclo, ofrece sus datos de manera responsable, consciente, y esos datos son procesados a través de un algoritmo, y ese algoritmo me puede decir que yo tengo el 50% de evitar pasar al segundo ciclo. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Tu docente, tu coordinador, tu tutor, va a diseñar una estrategia para evitar que te vayas. Daniel, ¿y eso existe actualmente? Sí. Perú, ¿cómo está? Todavía estamos muy por debajo de lo esperado.
¿ok? Todavía hay que crear una cultura que confíe en datos. No solamente en datos, obviamente, tan importante como los datos es la teoría educativa, el entendimiento de estos, porque estos son los que le da sentido, pero no deja de ser. Otro ejemplo, ¿cómo podríamos lograr una mejor comprensión acerca de las dinámicas de aprendizaje que tienen lugar en una plataforma LMS? O sea, supongamos que nos meten a todos en un foro y nos dicen, ok, opine usted acerca de cuáles son los efectos inmediatos de integrar tecnologías en procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Son positivos o negativos? Entonces empieza Daniel a escribir, y luego empieza Karim, y luego Juan, y luego Eve a escribir, y Juan José también, y Edgar, todos empiezan a dar su punto de vista. No, yo creo que es esto, no, yo creo que es esto, yo creo que por aquí es, acá hay un paper que me da respaldo, y así. Pero hay algunos que empiezan a hablar más. ¿Se han dado cuenta? ¿Les ha pasado? Hay algunos que empiezan a escribir más, son como más comedidos, empiezan a buscar más información, se redactan toda una página en foro, hay otros que solamente ponen una línea muy concisos, otros que ni se les ve. Ustedes me dirán, ¿esto se puede saber a través de datos? Sí. Y no solamente se puede saber a través de datos, porque de hecho las aulas virtuales actualmente generan datos, es decir, registran tus movimientos en foros en la aula virtual, sino que también a través de algunas técnicas avanzadas como Social Network Analysis, que es, podemos ver a través de la data quién se aísla más, quién participa más, quién influye más, quién lidera la conversación, quién abre nodos de conversación. Aquellos que son docentes de UTEL, aquellos que están gestionando, que lideran UTEL, ojo con esto porque es muy interesante. Es muy probable que estemos generando data actualmente que estamos pasando desapercibida, ¿ok? Y de hecho, los LM hoy por hoy generan data. Entonces, esas cosas que hace 10 años parecían de otro planeta, Perú lo puede hacer. Lo hemos hecho nosotros acá y se puede hacer con cierto nivel de fiabilidad. Obviamente que tiene, como les decía, haber un constructo teórico pertinente, sólido, es decir, alguien que es especialista en educación, que le dé sentido a la data y que los datos sean o que tengan sentido. ¿Okay? Otro caso muy interesante es si, por ejemplo, decimos, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar los principales factores que determinan posibles niveles bajos en el nuestros docentes? ¿Se imaginan? Imagínense acá que todos ya terminamos la carrera de pedagogía y nos contratan para dirigir una plana docente. Vamos a suponer que somos coordinadores de área o de facultad o qué sé yo, director de carrera. Entonces, contratamos a docentes, ¿ok? Atentos porque ya estoy viendo el chat y pregunta cualquiera. Contratamos a docentes y decimos, ajá, ok, vamos a evaluarlos. Y hacemos una encuesta, tomamos con pinza las encuestas de los estudiantes porque a veces sabemos que los estudiantes no son muy objetivos muchas veces, pero también los evaluamos a través de otros métodos y nos damos cuenta que el 30% de docentes sale bajo según nuestro estándar. Entonces, estos docentes de 30% tienen buena nota. ¿Qué hacemos? Lo que hace regularmente la universidad es un programa de competencia docente para todos, ¿no? Y hacemos énfasis en estos. Volvemos a aplicar el programa, volvemos a evaluarlos y nos damos cuenta que un 28% sigue por debajo. ¿Qué hacemos? Sabemos quiénes son, pero no sabemos qué provoca eso. Entonces llegamos, escucha, hacemos análisis diagnóstico y nos damos cuenta que ese 28% de docentes que todavía no logra pegar en la mejor nota, sigue por debajo, nos damos cuenta que procede o que tiene tantos años de ejercicio docente y le falta aún una mejor actualización. O nos damos cuenta que estos docentes tienen otras labores en otras universidades y hacemos un cálculo y nos damos cuenta que son menos horas las que entregan. O de repente nos damos cuenta que ese 28%, ojo con esto, ese 28% de repente no tiene la habilidad de empatía con los estudiantes. Y esto se puede lograr a través de una medición. Y nos damos cuenta y empezamos a hacer relaciones y nos damos cuenta que en el aula virtual este 28% no interactúa con los estudiantes. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Dirijo mejor mis estrategias. Ya no disparo a todos lados, no, ahora dirijo mejor. ¿Ok? Ahora, Daniel, me interesa el Learning Analytics. ¿Hay desafíos que enfrentar? Por supuesto. El primero es que si haces Analytics,
es un riesgo, hay un riesgo siempre. Si haces Learning Analytics, hay más riesgo porque trabajas con datos educativos, datos menores de edad, la mayor parte, y que si lo utilizas de manera irresponsable, sin cuidado o de manera antiética, puedes meterte en un problema. El Perú tiene, les cuento chicos, una normativa que es punitiva, o sea, es reguladora, orientadora, pero también punitiva a aquellos que usan mal los datos. Si un docente utiliza datos de manera inadecuada, pues se puede meter un problema. Por eso es que es importante que aquellos que van a estudiar pedagogía empiecen a entender cuál es esta complejidad. Otro reto es la investigación académica. Perú está muy por debajo, amigos, la verdad. Ahí voy, Juan, ahí voy con los malusos. Buena pregunta, ahí voy con los malusos. La investigación académica, Perú está produciendo poco. Todavía no tenemos la capacidad de producir como Chile, como Ecuador, menos como Europa o Estados Unidos. Pero Learning Analytics Perú está haciendo esfuerzo por, primero, divulgar sobre esta disciplina y empezar a buscar investigadores. ¿Puede ser útil? Sí, puede ser útil. Claro que sí. Ahora que me están escuchando los amigos de UTEL, conversemos porque creo que ya varias veces hemos conversado de esto y podría funcionar. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿qué ejemplos se nos pueden ocurrir de un mal uso de datos? Por ejemplo, vamos a hablar de esa profesora. Vamos a imaginar que Joana o Cintia se gradúan de la carrera de pedagogía o de repente ya son educadoras y se entusiasman con sus estudiantes, sus 30 chicos del cuarto de primaria, van a una competición de competencia de matemática y sacan sus notas. Y esa profesora se emociona tanto que publica las notas de los muchachos, sus nombres y apellidos, sus edades, en su Facebook. Porque ella es una docente que ama a sus estudiantes. Es una docente ejemplo, intachable, pero publicó información. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No es correcto. No es correcto. Y no es porque no los ame tanto Evelyn, ¿ah? Probablemente no es por eso, sino por ignorancia. Muchos docentes tienden a publicar fotos, videos, nombres, datos de sus estudiantes en su Facebook. Hoy día es el Día de la Madre, actuación, foto, y ponen ahí con sus muchachos. Si, por ejemplo, alguien toma foto de mi hijo, pues yo voy y hago un reclamo al colegio. O sea, no es que si la toma, si la publica. Porque deben tener un exacto, Joana. Hay un tema de privacidad y ética que está regulada. En el caso, yo les cuento, en el colegio de mis hijos, después de la pandemia, se les ocurrió usar Zoom. Y para usar Zoom, los estudiantes de este colegio tenían que loguearse con sus DNIs. O sea, los chicos usan su DNI para una plataforma de aprendizaje, para loguearse, y tenían que usar Zoom. Yo hice una pequeña investigación, de hecho, desde el Learning Analytics Perú les sugiero que sigan. Hicimos una charla con un especialista y hablábamos que Zoom ha tenido problemas de privacidad y toma fotos y graba videos de nuestros hijos y menores de edad. Entonces, ¿qué pasaría si estos videos y fotos caen en manos inescrupulosas? ¿Qué se les ocurre que podría pasar? Terrible. Imagínate que tu hijo está estudiando en Zoom y en 10 años aparece la foto del video de tu hijo que fue encontrado en Tailandia, por decir cualquier país, y está siendo utilizado para otros fines, para fines publicitarios o quién sabe en qué. ¿A quién culpamos? ¿A quién responsabilizamos? Aunque no lo crean, el colegio es el que tiene la responsabilidad primordial. Y si el colegio no está preparado, si el docente no tiene claro cómo usar los datos, se está metiendo en un problema. Por eso, no les digo acá con asustar, uy, ahora nadie va a querer compartir fotos. No, pero empecemos a aprender. Ok, otro tema es de la brecha digital y la alfabetización de datos. Si hacemos Learning Analytics, si no tienes docentes que te lean lo que haces, por un tema de que no tiene la capacidad todavía de leer data, nos metemos en un problema también con ellos, así que también hay que impulsar una estrategia de alfabetización de datos, es decir, enseñarles, no de repente hacer análisis estadístico, pero sí al menos leer gráficos, a entender, a comunicar. Qué bonito sería que yo pueda levantar información sobre estudiantes
sobre sus estudiantes y le pueda pasar un informe con pronóstico de lo que va a pasar el próximo año. Que Juancito, Luchito, Miguelito, el próximo año van a tener problemas probablemente no solamente de conducta, sino de problemas emocionales por casa. ¿Se imaginan? O sea, ¿se imaginan que el docente al final del año pueda tener la capacidad de diseñar un plan en base a lo que puede pasar? ¿Eso puede hacerse? Sí, todavía no estamos en la posibilidad, no tenemos un entorno maduro de datos, pero se puede hacer. Esto voy a omitir. ¿Cómo implementar? Rápidamente les cuento la historia. Acá en Learning Analytics Perú creamos un marco de orientación que cubre estos 4 aspectos: gobierno, quién manda un proyecto, quién lidera un proyecto. El tema de cultura es importante, perdón. Tengo que comprar. Daniel, ¿necesito la última tecnología de inteligencia artificial para hacer Learning Analytics? No, puedes hacer Learning Analytics empezando a hacer exploración, alguna experimentación usando bases de datos, y usar aquellos que les gusta la tecnología, lenguaje de programación. Si te interesa lo que estás escuchando y te interesa explorar, puedes ir aprendiendo programación. Un lenguaje de programación relativamente sencillo es R, con su entorno de RStudio, son gratuitos y puedes hacer análisis ahí. Y puedes utilizar una herramienta gratuita, por ejemplo, de Microsoft Power BI, que te permite mostrar, hacer tablas. O de repente tu tabla en Excel. Y ya estarías haciendo, obviamente, de nuevo, parte siempre sobre un marco teórico sólido. Luego, la data, que es tan importante, pues tu materia prima, capacidades. Si vas a utilizar en tu función educativa, vas a implementar Learning Analytics, tienes que tener en cuenta capacidades. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a liderar esos proyectos? ¿Quién va a leer la data? ¿Quién va a procesarla? ¿Tienes un analista? ¿Tienes una especialización? Y así. Finalmente, el valor estratégico vinculado a qué problema, escucha, pregunta de examen final, ¿qué problema vas a resolver con Learning Analytics? ¿Cómo debería empezar a implementar Learning Analytics? Ah, mira, tengo un montón de datos, tenemos registros de académicos, tenemos base de datos de profesores, tenemos información del aula virtual. Ya, veamos qué vamos a hacer. No, no se hace de esa forma. Es lo que no recomiendan los investigadores. Recomiendan partiendo por un problema. Tenemos tasa de rotación alta de docentes. Tenemos los estudiantes de la carrera de medicina, tenemos de ingeniería, marketing digital, que están fracasando en este. Queremos saber qué pasa. Y a partir de ahí. Ok, entonces ya, paso por paso del implementar Learning Analytics para terminar, pasa por un proyecto piloto. Ok, no te mandes a levantar información, no, tampoco no quieras comer el mundo entero. Parte por un dolor. Piensa ahorita, en tu universidad, ¿qué les está costando? ¿Me está costando este curso Mate 2 o me está costando que mi docente me haga caso, use el aula virtual? Ya empieza por ahí. Haz un caso de estudio y empieza a ver qué información está vinculada. Ahí entra, ojo, la especialización de educación, porque a él le vamos a preguntar, ok, si yo quiero entender bajo desempeño del docente, ¿qué debería pedirle? ¿Qué debería estudiar en él? Ah, mira, tiene que ver mucho la trayectoria, tiene que ver mucho la formación. De repente no es pedagogo, de repente solamente es ingeniero, puede aportar mucho en conocimiento, pero ser en pedagogía. Entonces, por ahí debes empezar. Te fijas qué información tienes sobre eso y empiezas a hacer gobierno de información, a ordenar tu data, a estructurarla, a articularla. Luego pasas con un diseño y sistema. Ya hablas de gobierno, decides quién es el jefe, quién es el que va a liderar, quién lo va a apoyar, armas un equipo, le das responsabilidades, estableces posiciones, una jerarquía y sigues corriendo para tu segunda iniciativa en esa línea. Perdón, en la primera en capacidades, empiezas a capacitar a tu gente, a tus estudiantes, a tus docentes, a utilizar datos. Posteriormente, haces ya un plan de gobierno de información general y pasas a un proyecto 2 y sigues corriendo tu estrategia. Más o menos ese es el caminito que proponemos. Búsquenos en Facebook, LinkedIn, en Meetup. Ahí, bueno, estoy yo, ahí está mi amigo Rafael. Hablamos hace ya algunos años atrás con algunas universidades locales, extranjeras. Por ejemplo, esto de acá, Jorge Maldonado, es ecuatoriano, es el líder de Lala Community, es casi un amigo mío, está en muchas acciones que hacemos. Hemos hablado con gente de Chile y seguimos haciendo. Ahí está el Lala Project, que es esta comunidad internacional. Y bueno, ahí estoy yo.
mi socio Andrés Paredes, él es especialista en People Analytics, tenemos una comunidad que se orienta a capital humano, bueno, mi especialidad es aprendizaje, él es especialista en capital humano y analytics. Y la doctora Susan Metzger, que es doctora en la Universidad de Boston y forma parte, muy honrados nosotros, les cuento chicos, forma parte del equipo peruano, o sea, del equipo peruano de Learning Analytics y nos ha ayudado en muchas cosas interesantes. Y ya, bueno, eso es todo. Muchas gracias, amigos. En primer lugar, muy buenas noches. De verdad, la experiencia ahora en esta nueva etapa de mi vida, la verdad que hace tiempo estaba buscando la verdad, una universidad que me pueda dar tal vez esas bases o una estructura de una buena enseñanza mediante ahora la tecnología, ¿no? Por medio de mi carrera, durante mucho tiempo estuve buscando alguna opción de seguir estudiando, pero la verdad no encontraba alguna buena opción, ¿no? Y bueno, gracias bueno, seguir buscando, seguir tratando de estar capacitándome, encontré la opción de entrar a la universidad acá de UTEL y la verdad que experiencia hasta ahora muy buena, la verdad que me han ayudado mucho, de verdad, mis tutores, desde la primera semana que empecé, mejor dicho, que voy ya 5 meses ya en la universidad y de verdad que tranquilo, contento también y sabiendo que de verdad cada vez que pasan los meses, los cursos que estoy llevando van de menos a más y el enfoque que le dan ahora a lo que es la pedagogía, la verdad que me motiva mucho seguir, más que todo por mi experiencia de futbolista profesional que estuve desde el 2009 hasta el año pasado jugando en el Deportivo Garcilaso acá en mi ciudad, en el Llano del Cusco y el Deportivo Causol en Lima. Y bueno, la verdad que yo les cuento un poco sobre por qué decidí estudiar esta carrera, porque yo estaba estudiando Administración y Gestión Deportiva en Inca Garcilaso, pero me di cuenta que cuando empecé a pensar más allá qué voy a hacer después del fútbol, entendí y me di cuenta que me gustaba enseñar. Así que el Centro Formativo de 10, donde actualmente trabajo, es mi escuela, yo la estudié y le empecé y no solo transmitir las enseñanzas del fútbol y bueno, la carrera de técnico que te da la federación, sino también darle una base principal que es el saber enseñar. Y por eso decidí estudiar pedagogía, estuve buscando acá en mi ciudad alguna universidad que me pueda esa ¿cómo se puede decir? Ese valor agregado a lo que yo doy, a lo que es mi trabajo. Y por el ojo desde que seguía jugando, no sé, no encontraba una que me pueda dar esa alternativa, ¿no? Así que decidí seguir continuando a estudiar en línea, por internet, y bueno, encontré la Universidad de UTEL y la verdad que muy satisfecho. Como les vuelvo a repetir, desde la primera semana, tutores estando ahí, preguntándome si necesitaba algo, si no entendía algo, pasándome información nueva, dándome alcance sobre cómo entrar en la plataforma y que pueda ser de mayor provecho para mí, para mi aprendizaje. Así que de verdad muy contento y muy agradecido, también agradecido por este espacio, ¿no? De poder compartir con mis compañeros la experiencia en la cual ahora estoy. Ahora estoy yo, para que un poquito más sepan, soy padre de familia, soy casado, tengo 2 hijos y la verdad que se me hace aparte y muy interesante, también se acomoda a mi horario de trabajo y la verdad que eso me motiva mucho, veo que no, siempre uno como persona quiere seguir creciendo y quiero, la verdad también, ver siempre sí, he querido, mejor dicho, tener siempre un grado académico, ¿no? Tener un título universitario y la verdad que gracias a la Universidad de UTEL se me está dando, así que muy contento por todo. Les voy a comentar brevemente en qué consiste nuestra universidad, quiénes somos, ¿no? De dónde venimos,
y cuál es nuestra misión y visión como universidad. Bueno, chicos, nosotros somos una universidad mexicana. Hemos venido teniendo una experiencia ya a nivel universitario por ya más de 9 años. Hemos cumplido ya 9 años el 11 de septiembre. Y nuestra universidad pues ha ido creciendo no solamente en México, sino también a nivel internacional, como lo venía mencionando en un inicio. Tenemos operaciones en Perú, hemos ido creciendo en prácticamente toda Latinoamérica, estamos posicionados en Chile, en Ecuador, en Colombia, también tenemos presencia en Estados Unidos, y estamos también viendo la operación ya para poder dar inicio ya esta semana prácticamente en España, lo cual significa que prácticamente mientras más lleguemos a diferentes rincones del mundo, pues nuestra unidad se va a seguir llenando de más y más conocimientos, más y más alumnos, diferentes culturas, y eso nos convierte en una gran familia que conforma UTEL. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en UTEL, chicos? Tenemos diferentes beneficios, pero el más importante, o uno de los más importantes, es de que actualmente, con la coyuntura que tenemos, pues, la experiencia se ha vuelto ahora todo mediante la computadora. Muchas veces estábamos viendo el tema de poder estudiar desde casa, desde remoto, como algo imposible. UTEL apostó por este tipo de enseñanzas, y actualmente somos más de 35.000 alumnos, y digo somos porque yo también soy parte de la educación de UTEL, y estamos actualmente mostrando un sistema de enseñanzas mucho más adecuado porque se acomodan bastante a sus tiempos, de los cuales podemos nosotros sentirnos orgullosos porque ahora, teniendo este tipo de tecnología, teniendo este tipo de aprendizaje, te vas a poder tú amoldar en tu trabajo, amoldar en los tiempos con la familia, pero a seguir creciendo profesionalmente. Yo les aseguro que aquí, en esta reunión, tenemos más de uno que ha pensado o ha soñado con tener su título universitario, con ser un profesional y poder dar ese siguiente paso para poder o crecer en el trabajo, de repente en un puesto de mayor jerarquía, de repente formar su propia empresa, o de repente el fin personal, de solamente poder contar con un título y que puedan verte el resto como un profesional, ya sea en el Perú o a nivel extranjero. Esas son las ventajas que te está brindando actualmente UTEL. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hacemos, chicos. Como pueden ver, les mencionaba que somos más de 35.000 estudiantes, tenemos estudiantes en 32 países, lo cual también es algo muy satisfactorio para nosotros, porque así podemos nosotros seguir creciendo. Y también, chicos, además de eso, no solamente contamos con el grado de licenciatura, sino que también podemos ofrecer otras alternativas. Bueno, les quiero comentar algo importante, chicos. Nuestra universidad actualmente, como les mencionaba, es una universidad mexicana y contamos con todos los reconocimientos justamente en México. Actualmente nosotros tenemos la validez oficial de estudios con la máxima autoridad que viene a ser la SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, por lo que somos reconocidos como una de las mejores universidades en cuanto al nivel de enseñanza virtual. Y bueno, justo con ello quería mencionarles también todos nuestros beneficios que actualmente nosotros podemos ofrecer en nuestra universidad, para que puedan ustedes ver el tipo de enseñanza que manejamos. Acá les podemos compartir un alumno que también tenemos, un egresado, que es el señor Samuel de Siga García, que es un alumno en realidad de 80 años, pero tuvo la idea de poder seguir estudiando con nosotros y bueno, logró cumplir uno de sus objetivos, que era titularse como universitario, y bueno, logró conseguirlo gracias a UTEL.
¿Cuál es nuestra modalidad de educación, chicos? Para poder mostrarles un poco en qué consiste nuestra metodología de educación en UTEL. Actualmente nosotros manejamos 4 modalidades. Justamente viendo el lado de la pedagogía, pues también tenemos que ver un poco cuál es el enfoque o cómo yo puedo aprender la información. Cómo puedo yo desarrollarme de la mejor manera estudiando. Para ello, contamos con diferentes modalidades de estudio. Son 4 modalidades que se van a enfocar según cómo tú puedas lograr aprender mucho mejor todo lo que UTEL te quiere brindar. Tenemos actividades, que son para las personas que quizás están más acostumbrados a desarrollar tareas, trabajos grupales. También tenemos la modalidad de exámenes, para que puedas, una vez que imparten tus clases de forma semanal, puedas desarrollar tu examen de todo lo aprendido en la semana. Trabajos finales, que también es orientado para estas personas que trabajan mucho, no tienen quizás el tiempo para poder desarrollar un examen o de repente actividades, pero sí de repente tienen la posibilidad de desarrollar un trabajo final para que puedan así todo lo aprendido en la semana, de todo lo que han leído, los videos que han podido participar en las clases en vivo o las clases grabadas, pues lo pueden desarrollar como un trabajo que se les va a solicitar. Y también tenemos la modalidad de evaluación por evidencias, que está orientado más que todo para las personas que ya vienen trabajando quizás en la carrera que vienen estudiando, y pues mediante algunos requisitos que estarían pidiéndole los maestros, puedan ellos evidenciar toda esa práctica que ya vienen generando en su trabajo y así puedan ser ellos mismos calificados. Bien, estas son una de las modalidades de evaluación que nosotros actualmente impartimos en UTEL. Tenemos un acompañamiento constante, no solamente de parte del tutor, sino que también los maestros están muy preocupados, constantemente están en comunicación con los alumnos, están escribiéndote para ver cómo va tu avance, si es que tienes de repente alguna materia que no has logrado comprender bien, te damos esa posibilidad de que puedas tú recibir un reforzamiento aparte, donde puedas tú entender mejor el tema, tengas al profesor a tu disposición, y el tutor que te va a estar llamando constantemente o te va a estar escribiendo para ver cómo también va evolucionando tus calificaciones, lo cual es algo muy, muy grato, porque así te permite estar enfocado al 100% en tus estudios, y quizás si por ahí tuviste una semana complicada, pues tu tutor, el coaching que va a estar, que te va a estar acompañando constantemente, pues te va a dar todas esas alternativas para que puedas seguir avanzando de una positiva en tu carrera. Muy bien, acá tenemos también un poco de lo que es la educación en línea, ¿correcto? Como les mencionaba, teníamos nosotros enfocado a 35.000 alumnos dentro de 32 países, lo cual es algo que nos permite a nosotros seguir creciendo y cada día seguimos aumentando más alumnos, ya que están viendo, tanto en recomendaciones como también viendo un poco la metodología que impartimos en nuestra página web, ¿no?, en nuestras redes sociales, de que estamos cubriendo todas las necesidades de cada uno de nuestros alumnos para que puedan sentirse cómodos. No hay nada más grato que puedas tú no solamente aprender, sino también que puedas sentirte acompañado, sin necesidad de repente que estés yendo a algún lugar, pero puedes estar en comunicación con compañeros de clase, porque también tienes esa opción de que puedas comunicarte con ellos, que tu maestro también esté constantemente hablando contigo, para que puedas saber si estás cómodo con la clase, si tienes tú alguna sugerencia que puedas darle, algo que te va a permitir poder tener una comunicación prácticamente como si estuvieras en el aula, pero lo vas a hacer mediante la parte virtual, ¿no? Otra de las cosas, chicos, que como les mencionaba, manejábamos 3 grados, la licenciatura y también los posgrados, tenemos doctorados, desarrollados para todas las personas que ya hayan culminado su carrera y desean tener ese grado de doctor que les va a permitir poder tener un paso más en la parte profesional. Las maestrías también que nosotros impartimos son 100% virtuales.
Tenemos distintas maestrías, más de 20 maestrías que están a la disposición y orden de todos nuestros alumnos, y pues orientado siempre según a la carrera o a la profesión a la que están ustedes enfocándose para poder seguir creciendo. Diversas licenciaturas también, más de 20 licenciaturas. Como pueden ver, tenemos pedagogía, que es lo que hemos visto hoy día en nuestra charla. También podemos contar con administración. En realidad tenemos una gran cantidad de licenciaturas para que puedan ustedes ver cuál es de repente la carrera que más se asemeja. De repente ya estás trabajando o de repente va a ser la primera vez que vas a estudiar. Entonces dentro de nuestra web también vas a poder encontrar un poco de cada uno del resumen de nuestras carreras, que puedas ver cuál es la que se enfoca más a tu perfil, y así puedas encontrar la carrera que realmente te apasione y que te logre, o que logres conseguir ese trabajo que de repente tanto sueñas. Bien, ¿por qué estudiar en UTEL? UTEL no solamente, como les digo, te brinda la posibilidad de que puedas interactuar con tus compañeros y con tus profesores, sino que vas a tener una plataforma 24/7 a tu disposición. Es decir, vas a poder estudiar cuando tú creas conveniente, tú vas a poder elegir tu horario de estudios, tú vas a poder determinar a qué hora, de repente antes de empezar a trabajar, después de trabajar, de repente, no sé, interdiariamente puedes estudiarlo. Tú te vas a adaptar a las clases, y si es que no puedes participar en una clase en vivo, las clases son totalmente grabadas para que tú puedas revisarlo posterior y así puedas saber cuál ha sido el tema que se ha tocado. En caso necesites de repente reforzarlo, te comunicas con tu tutor y tu tutor también te puede ayudar para que puedas recibir más información o puedas recibir una clase personal con alguno de los maestros. Muy bien, y eso es todo con respecto a la presentación de UTEL, chicos. Espero que les haya agradado. Ha sido un gusto hablar con ustedes, chicos. Muchas gracias. Espero que sigan pasando una muy buena noche y ya nos estaremos comunicando y teniendo otra charla en otra oportunidad.